noches. Le damos las gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Ustedes saben pues, que ya llevamos este año con la Bolivariana, con Fama, con el Colombiano, un trabajo en la realización de toda la celebración de los 500 años de Leonardo da Vinci. Y hoy le tocó el turno a Casa de Saberes Ancestrales, que somos nosotros, porque así fuimos escogidos en este proyecto como un espacio para compartir las experiencias de saberes ancestrales. Hoy vamos a tener la charla Proamazonas, la cocina con conciencia, con Juan Santiago Gallego, que es doctor, chef, activista, creador de proyectos gastronómicos e iniciativa en pro de la conservación de las culturas indígenas y del bioma amazónico, su estrategia de investigación y la ideación de modelos de negocio creativos de aprovechamiento de los productos cultivados por los indígenas en el Amazonas, y a la vez se desarrolla propuestas de conciencia ecológica y política. A él lo acompaña hoy J. Jairo Hoyos. Él es periodista, ya se presentará solito y va a ser quien modere toda la charla. De nuevo les agradecemos por su presencia y los dejamos con muchas gracias, Nicolás. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan calurosa y esperamos que disfruten mucho de esta conversación que voy a tener con Juan Santiago Gallego. Como dijo Gigliola Zuliani, esto hace parte, este conversatorio hace parte de la llamada Escuela de Verano de la Universidad Pontificia Bolivariana, que todos los años hace para hacer reflexiones sobre diferentes temas y actividades, y en esta oportunidad sobre los saberes ancestrales. Y uno de los saberes ancestrales es, sin lugar a dudas, la gastronomía. Y a los niños, las niñas que hay acá, a los jóvenes y a las personas mayores, todos vamos a acordarnos cómo la gastronomía hace parte de la cultura de una región en todo el mundo. Siempre la gastronomía hace parte, así como hace parte la lengua o la religión que se profesa o las costumbres, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de expresar el arte en las paredes o en lienzos, yo qué sé, la forma de qué comen y cómo comen las personas también hace parte de cómo se van expandiendo las culturas. Entonces, hoy estamos con Juan Santiago, que es un hombre muy piloso, bueno, administrador de empresas y que afortunadamente dejó su profesión universitaria para dedicarse a este tema. A Juan Santiago se le ocurrió algún día, y ya nos va a contar enseguida, por qué meterse en la gastronomía, en esa cultura de los indígenas, Juan Santiago. ¿Qué lo motivó a usted a irse al Amazonas, a adentrarse, a ver qué era lo que comían, cómo lo comían, qué lo preparaban los indígenas? Bueno, primero, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por la puntualidad. Mi nombre es Juan Santiago Gallego, soy el creador del proyecto gastronómico La Chacra Sabores Amazonas. Les voy a contar un poco acerca de mi historia para contextualizarnos. Yo desde niño siempre tuve cierto interés por la cocina y por la naturaleza, pero si de pronto recordamos, en Medellín hace unos 20 años el tema de la cocina era totalmente nuevo. Entonces, pues ser cocinero en ese entonces no era como la profesión más viable. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba niño que a mí me gustaba mucho la cocina y yo veía programas y sentía mucha curiosidad. Inclusive, la hermana de un amigo tenía una cocina de juguete, la Barbie. Entonces, a mis padres les causaba mucha curiosidad, ¿por qué está ahí? Entonces yo les dije, yo quiero una cocina de esas porque a mí me gusta cocinar.
Entonces a mi papá le da con mucha curiosidad, ¿este será qué? Entonces yo, no, es que a mí me gusta cocinar. Y yo me iba al parque y yo recolectaba maticas, las maticas de limón y todo eso, y hacía mis experimentos. Entonces yo empecé a sentir mucho interés por la cocina y siempre me gustó mucho la naturaleza, pero eso quedó ahí porque, como les dije, hace 20 años en la ciudad no existía, pues, entre comillas, restaurantes de manteles, lo que está viviendo hoy en el país, que ya hay restaurantes de alta cocina. Entonces, bueno, esta pasión quedó ahí. Luego, cuando yo ya salí del colegio, empecé a estudiar administración de empresas. Cuando empecé a estudiar administración de empresas, me doy cuenta que en realidad esto no es lo que me apasiona. No me veía en un futuro pues encerrado en una oficina o administrando un negocio solamente. Yo soy una persona un poquito dispersa, entonces a mí me gusta mucho la investigación. Por eso también elegí esta línea de negocio, porque es algo que me permite salir como de esta zona de confort, ir a la selva, hacer investigación, compartir con comunidades indígenas, interactuar, navegar, una cosa y la otra. Entonces, esa es más o menos mi historia. Ahorita les iré contando un poco más acerca de esto. Ahora, ¿por qué la Universidad Pontificia Bolivariana hace esta escuela de verano pensada en los saberes ancestrales? ¿Y por qué enmarcada dentro de la celebración de los 500 años de fallecimiento del gran Leonardo da Vinci? Los niños, espero que vean, los jóvenes, me gustaría mucho que después, o ahora por la noche, o mañana, que se metieran a internet, buscaran quién fue Leonardo da Vinci, uno de los genios más maravillosos, más creativos que ha tenido la humanidad, más creativo y más inventor que Fleming, que inventó la penicilina con la cual se curan las personas, o de William Shakespeare, que fue un gran escritor, o de tantas personas que descubrieron tantas cosas. Este ser humano, Leonardo da Vinci, él fue de todo. Él aprendió matemáticas, aprendió geometría, aprendió perspectiva. Y una de las cosas que aprendió fue aprender a ser chef. Por una cosa que acaba de decir Juan Santiago, que lo noté aquí, que desde pequeño le causó mucha inquietud las cosas de la cocina y de la naturaleza. Pues con esa capacidad o con esa creatividad, con esa curiosidad que tenía Leonardo da Vinci cuando estaba niño, tenía gran curiosidad por las cosas de la naturaleza, por las cosas que se comían. Y entonces empezó a transformarlas. Y empezó por ese gusto a transformarlas. El padrastro de él, la mamá de él se volvió a casar y el papá de él tenía una repostería. Y Leonardo da Vinci, cuando estaba joven, era un gordito, porque se comía todo lo que hacía el padrastro, pero porque le encantaba estar en la cocina y haciendo cosas. Como que tiene mucho que ver, con Santiago, la gastronomía con la creatividad, con la inteligencia, con la transformación de los elementos. Y por eso es la cercanía que queremos relacionar de un Leonardo da Vinci, investigador, arquitecto, estratega de la guerra, filósofo, era un hombre absolutamente magistral. Era tan genio que entre las cosas a las que le dedicó fue las cosas de la culinaria, de la cocina. ¿Usted cómo se siente, Juan Santiago, con ese ejemplo y con esa relación con Leonardo da Vinci? Es muy interesante lo que hacía él, porque hasta ese entonces se veía la cocina, pues aparte de una tradición, como una manera de solamente alimentarse. Él fue el que vino con la propuesta de empezar a hacer lo que es el movimiento que llamaban Nouvelle Cuisine, pues en francés, que era no creo por Bocuse, pero sí fue el que lo hizo famoso. Pero este personaje, Da Vinci, fue el que empezó a hacer los pequeños platillos que eran con diferentes tipos de ingredientes, diferentes momentos, lo que se conoce hoy como menús de degustación. Eso no es nada de moderno, sino que ahora es cuando cobra fuerza e importancia, ahora es cuando se vuelve comercial. Entonces este personaje empieza a hacer toda esta serie de inventos. Yo también leí un poco acerca de su faceta de cocinero, y creo que era un personaje
tan genio, tan inteligente que se quemó en cocina, porque él en cocina pues finalmente no le fue tan bien, porque él empezaba a hacer muchos inventos. Por ahí leí un artículo en el que hizo un evento muy importante, como para 600 personas, e hizo tantas cosas, hizo pues cosas loquísimas, hizo una máquina para limpiar el piso, hizo otra para llenar los samovares, porque también hizo unos samovares, hizo un extractor, y al final pues la cocina como que colapsó. Porque es que en la cocina también importan mucho los utensilios. Y Leonardo da Vinci creó muchos utensilios de cocina que inclusive se usan hoy en día. Total. Él quería hacer de todo, era un tipo tan genio que... Juan Santiago, y los indígenas, para que empecemos a adentrarnos un poco en esa experiencia suya en el Amazonas, para los indígenas es importante, ¿qué tan importante es los utensilios, los elementos que utilizan? Porque me imagino yo que las cosas no deben saber lo mismo si se hacen en carbón o en energía eléctrica o en gas, y si se hacen lo mismo en una tabla de hierro o en una chocha de barro. O de otro material, o en fin. Cuéntanos de ti. Bueno, acá vamos a otro lugar, el Amazonas, ¿cierto? El mundo indígena es otro mundo totalmente diferente. Acá ya no hablamos de la ciencia, sino de la sabiduría indígena. La cocina indígena es una cocina de supervivencia, de adaptación, en un medio que no es nada fácil. No sé si han tenido la oportunidad de estar en una selva, pero sobrevivir en una selva es casi que imposible. Entonces, todos los indígenas, los diferentes grupos étnicos, empiezan a adaptarse a la selva y a tomar los diferentes elementos que les proporcionan. Entonces ahí podemos encontrar los diferentes tipos de cocción, diferentes tipos de conservación, y todo tiene una lógica. Ahorita me hablaba del picante, de por qué los indígenas hacían... Te iba a preguntar si a los indígenas les gusta, por ejemplo, el picante. Los indígenas, claro que sí, tienen que comer picante primero, porque en la selva no existía la sal ni el azúcar. Entonces, el picante es un medio exactamente para resaltar todos los sabores de la cocina indígena. Y no existía tampoco el sabor dulce. Entonces, los pocos frutos que hay en el Amazonas que son dulces son los tesoros, al igual que la miel de abejas, que la miel de abejas es totalmente diferente a la que hay acá. Los sabores son más intensos. Entonces todo tiene como una lógica. Por ejemplo, hablemos de las técnicas de cocción. Las técnicas de cocción de ellos son lentas. Hay técnicas de cocción que ellos no todas las etnias hacían uso del barro. Hay etnias que solamente hacían uso de las hojas como un medio para transferir el calor, porque no existía el metal. Entonces las cocciones de ellos tienen una particularidad, y es que son muy lentas. La cocina indígena, todas las prácticas que se realizan son muy lentas. En el Amazonas no existe el tiempo. Eso es algo bien bonito que hay en el Amazonas. No hay ni un horario, ni que a las 7 de la mañana tienen que desayunar, ni a las 12 tienen que almorzar. Eso no existe. Y los indígenas se alimentan con lo que les provee la tierra. Y acá hay algo muy importante, que todo gira alrededor también de sus creencias, de la mitología. Entonces ellos se adaptan a esto. Por ejemplo, ellos tienen creencias que en ciertas temporadas, dependiendo de sus calendarios, no pueden comer carne de monte o no pueden comer pescado. Y esto es muy interesante, porque esto es lo que ha permitido que estas culturas permanezcan en paz y armonía con la naturaleza durante más de 20.000 años. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender de las culturas indígenas. Santiago, y la relación de ellos con la civilización no ha hecho que involucren, por ejemplo, implementos metálicos o utensilios, como podría decir, un cucharón, una pinza para agarrar, o condimentos o cosas así? Ellos
prefieren mantenerse alejados porque me imagino que, por ejemplo, en Leticia debe conseguirse alguna cosa que viene obviamente de las grandes ciudades. Lastimosamente en Latinoamérica los gobiernos no le han dado muy buena protección a este patrimonio cultural y material. Entonces, pues obviamente con los efectos de la globalización, no solamente los utensilios, sino han llegado cocinas de otros lugares, han llegado ingredientes. Y cuando hablamos de ingredientes no es solamente porque se pierdan o se afecte este patrimonio cultural y material, sino porque llega la industria química de los alimentos. Y todo esto ha afectado mucho a los indígenas. Y en estos momentos en el Amazonas ya podemos encontrar en las comunidades mucho cáncer. La minería ilegal es algo que tiene muy afectado a los pueblos indígenas, porque ya empiezan a nacer los niños con mutaciones, que esto era algo que no se veía, algo totalmente nuevo, porque la base de la alimentación de esos pueblos es el pescado, y pues el pescado en el Amazonas ya es casi como un termómetro, perdón. Entonces, esto viene afectando bastante, sí tiene bastante impacto y el impacto es negativo. El impacto cultural que ha tenido la civilización blanca sobre la civilización indígena ha sido muy negativo. Santiago se va para el Amazonas porque se va detrás de una gran chef que es Leonor Espinosa, que esta semana fue noticia mundial porque se hace un escalafón de los restaurantes, de los mejores restaurantes del mundo, de los que tienen más creatividad. Había ocupado el puesto 98 y en el ranking del último año está ya entre los 50 mejores restaurantes. Pues esa mujer que tiene un restaurante, Leo Cocina, ¿cómo se llama? Ya solamente Leo, ella se separó del socio. Leo. En todo caso, Leonor Espinosa, Santiago, cuéntanos cómo fue esa experiencia, por qué detrás de Leonor Espinosa y cómo fue esa experiencia, ya hace cuánto fue y cómo fue eso. Bueno, yo siempre dije, me salí de administración de empresas, voy a estudiar cocina. Si voy a dedicar mi vida a eso, tiene que ser por una buena causa, tiene que ser porque voy a hacer algo bueno. No voy a poner ni un restaurante ni de cocina francesa ni de cocina italiana, porque yo no soy italiano, tengo ninguna raíz, soy colombiano, entonces voy a trabajar por la cocina colombiana. Entonces empecé a investigar cuáles eran esos personajes que estaban desarrollando cocina colombiana, pero no cocina colombiana tradicional, sino una cocina colombiana creativa, como lo hace Leonor Espinosa, que lo hace a partir de la investigación. Ella se cocina una cocina muy creativa, pero a partir de una investigación. Entonces empecé a estudiar su trabajo, me pareció muy interesante, y en ese entonces yo siempre he sido muy curioso, yo tenía una página en Facebook que era de cocina colombiana. En ese entonces, como no existía ni la web, ni smartphone, ni absolutamente nada, entonces Facebook yo creo que era la única red social que había en ese entonces, y Messenger, pero Facebook era muy fuerte. Entonces tenía mi página de cocina colombiana y me seguía mucha gente. Entonces yo empecé a contactar a diferentes chefs para que me asesoraran, para que me dieran información, y empecé a hablar con la hija de ella, con Laura. Entonces nos hicimos amigos, me pareció muy interesante la propuesta que estaban desarrollando y les pedí la oportunidad de ir a hacer unas pasantías en ese entonces se llamaba Leo Cocina en Cabo. Entonces me fui para Bogotá, hice mis pasantías, ¿dónde caí? Hice mis pasantías, quedé enamorado porque tiene un equipo de trabajo genial, que eso es muy importante también. Bueno, y entonces usted se va con ella para allá, ¿en qué año? Y después se regresa usted a Medellín y dice, voy a montar un restaurante que se llama La Chabra, y cuéntenos su experiencia, cómo nace el restaurante, cuál es el perfil y cómo se trabaja allá, cómo es todo ese ritual de su cocina. Yo llego a Bogotá en el 2010, me fui porque estaba quebrado, puse mi primer restaurante, mi primer negocio de comida rápida, después de comida rápida porque no tenía plata para un restaurante, como tal restaurante es cosa seria. Entonces, bueno, llegué a Bogotá,
poco desanimado, pero ya me volví a animar. Hice mis pasantías y lo más importante fue que me enteré del proyecto que estaba desarrollando la chef con el Ministerio de Industria y Turismo, un proyecto de capacitación a comunidades indígenas en el Amazonas, porque en ese entonces estaban comenzando con el tema de ecoturismo. Entonces ella estaba yendo al Amazonas a asesorar a los indígenas. Ese siempre había sido el sueño mío, no ir en un viaje comercial, en una lancha rápida, no, yo no quería nada de eso. Yo quería era hacer parte de una investigación, pero era muy difícil porque yo tenía 20 años, entonces para que un antropólogo, un biólogo, un científico lo incluya en un plan de investigación es casi que imposible. Entonces pues yo le dije a la chef que si de pronto necesitaba alguien que la ayudara a cargar maletas, a limpiar ollas. Entonces así fue como yo me fui la primera vez al Amazonas. Este fue el primer encuentro que yo tuve con estas comunidades indígenas, con la selva, y me encantó. Ahí fue cuando yo me di cuenta que yo algún día tengo que hacer algo en el Amazonas, algo por el Amazonas. Pero hacer eso en ese entonces era muy inviable. Pues montar un negocio amazónico como el que tengo hoy en Medellín era un suicidio. Sí o sí se iba a quebrar, era totalmente inviable. Entonces, bueno, al igual que con la cocina, la cosa quedó ahí. Yo me regresé a Medellín y seguí trabajando. Yo hacía catering, hacía asesorías, hacía cualquier tipo de evento. Entonces, después de esto, en el 2014, me encontré con la esposa de un amigo, el dueño de la pasticcería. El dueño de la pasticcería lo asesinaron. Entonces, ella me dijo que en el restaurante había un pequeño espacio y que ella en ese entonces no estaba haciendo nada con ese espacio. Que si de pronto a mí se me ocurría algo, pero que ella quería algo que fuera totalmente innovador. Pues yo llegué y le hice la propuesta de los sabores amazónicos, de un proyecto gastronómico de sabores amazónicos, porque la verdad siempre fue algo que quise, pero yo seguía con mis dudas. ¿Será que Medellín está preparado para un negocio con estas características? Entonces, pues a ella le encantó la idea, le pareció muy original. Entonces pues, tomamos la decisión de ponerla en marcha. Pablo, espera que yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando usted estuvo en el Amazonas, ¿cómo eran sus días? ¿Cómo realmente usted aprendió? Usted se hizo amigo de indígenas hombres, indígenas mujeres, cocinaba con ellos, les preguntaba cosas, dormía con ellos en las malocas o en los sitios donde ellos vivían. Usted pasaba tiempo con ellos allá. Él le tocó la oportunidad de que hubiera, por ejemplo, rituales, fiestas o qué sé, cuando había un entierro, un nacimiento, un matrimonio o una fiesta del pueblo. ¿Cómo era esa relación suya para aprender realmente de esa gastronomía? Bueno, o sea, ellos le abrieron las puertas, también fueron generosos con el conocimiento ancestral que nos tenían y lo estoy contando. muy interesante esa pregunta. Creo que el éxito de la charla ha sido ese, que he manejado una excelente relación con las comunidades indígenas desde el primer día hasta el día de hoy. Siempre ha sido una relación de mucho respeto. Siempre he tenido muy claro que cuando voy al Amazonas, viniendo como invitado, que hay muchas personas que llegan al Amazonas, muchos empresarios que llegan a imponerse, que porque son este o este, que tienen mucha fama, que tienen mucho dinero. ¿Que vienen de la capital? Exactamente, que de pronto llegan a imponerles acá cosas, a tratar de cambiar las cosas. Entonces ahí es cuando los proyectos fracasan. Siempre he sido muy respetuoso, creo que eso ha sido parte del éxito. Entonces yo llego allá y empiezo a hacer muy buenas relaciones, empiezo a volverme muy amigo de ellos y creo que esa fue la clave. ¿Usted vivía con ellos? ¿No? Sí, claro, yo iba allá y me quedaba en las comunidades indígenas. Nunca he tenido la oportunidad de vivir en el Amazonas porque siempre he tenido negocio. Y cuando uno tiene negocio, pues lastimosamente, pues, entre comillas, está esclavizado.
Entonces, en muchos lugares en el Amazonas uno queda incomunicado. Y pues si uno tiene negocios y está incomunicado, pues esa mezcla es mortal. Yo cuando estaba comenzando con la chacra, me fui un mes para el Amazonas y me quedé incomunicado, casi me quedé. Entonces, irme a ver al Amazonas, yo creo que en unos 10 años. Tuve la oportunidad de cocinar con ellos, tuve la oportunidad de estar en chacras, que hemos hablado de todo menos de la chacra, que es lo más importante. La chacra, pues, la chacra es un sistema de policultivo ancestral que es amigable con el medio ambiente. Ahorita vamos a hablar, a profundizar un poco acerca de las chacras. Entonces, tuve la oportunidad de participar en los rituales, en la preparación de diferentes tipos de alimentos, de la yuca. La yuca es la base de la alimentación de los pueblos indígenas, es el alimento más importante que el pescado y la carne de monte. Dentro de esta sabiduría indígena es muy importante hablar de la maloca también. La maloca es, no sé si la conozcan, aparte pues de ser una estructura donde viven varias familias indígenas, es el epicentro del conocimiento, donde las familias se reúnen y empiezan a hablar de los taitas, empiezan a transmitir el conocimiento, se desarrollan los rituales de la danza, del canto, que es lo que le da la armonía a las comunidades indígenas. La maloca es muy importante, porque es el epicentro. Entierran a los muertos en algunas malocas. Un templo, un punto de encuentro donde se hace un Es el epicentro de la sabiduría, sí, total. Santiago, los indígenas cocinan igual, las mujeres, los hombres, los niños, los viejos, los taitas se meten a cocinar, tienen conocimientos y se meten a la cocina a hacer cosas. Yo voy a hablar estoy hablando del Amazonas desde el punto ancestral, que lo que decías ahorita, si en estos momentos vamos al Amazonas, ustedes van a decir, Juan Santiago es un mentiroso porque en estos momentos, pues, lastimosamente se han perdido muchas costumbres. Yo voy a hablar desde lo ancestral. En la antigüedad, estas culturas eran muy machistas, al igual que muchas culturas eran muy machistas. Entonces, la práctica de la chacra del cultivo era femenina, al igual que la preparación de los alimentos. Los hombres se encargaban de la casa y preparaban el alimento, pero el alimento espiritual. Cuando hablamos de la elaboración de coca, elaboración de chicha y elaboración de ambín. En el Amazonas hay que tener en cuenta algo que es muy importante. No se de una cultura como un conjunto, sino de etnias o pueblos indígenas. Hay 53 pueblos indígenas en Colombia. Todos ellos tienen diferencia. Entonces no todos cocinan igual, no todos bambean, no todos consumen coca, no todos consumen chicha. Entonces hay que tener eso en cuenta, dividirlos por etnias. Y dentro de la cultura gastronómica o la cultura de alimentación de los indígenas, ¿hay diferencia, por ejemplo, en lo que comen en la mañana, en la tarde o en la noche? O de lo que hacen, por ejemplo, cuando hay fiestas especiales de la comunidad. Bueno, lo que te decía ahorita, no hay horarios especiales, que no, a las 7 tiene que ser un casabe con un caldo de... A cualquiera le puede hacer cualquier cosa. Exactamente. Y eso depende de lo que la selva les dé. Si la selva no les da pescado, o si, entre comillas, pues, una veda, o van a hacer cierto tipo de ritual y no pueden consumir carne de monte, ellos se adaptan a eso. Eso es lo bonito de la cultura indígena y es algo que nosotros tenemos que aprender, porque nosotros somos muy necios. Nosotros estamos acostumbrados, la modernidad nos ha enseñado a que siempre tiene que haber pescado, siempre tiene que haber esto y lo otro, y a nosotros no nos importa atropellar estos ciclos ecológicos, que nosotros tenemos que respetar unos ciclos ecológicos que llevan millones de años, mucho antes de que nosotros estuviéramos en la Tierra. Entonces, nosotros tenemos que aprender de estas culturas porque ellos son muy respetuosos por todo esto. Y por eso es que ya llevan más de 20.000 años.
Nosotros en nuestra modernidad nos llevamos en revolución industrial más de 150 años y ya estamos hablando de que en 30 años el mundo ya no va a ser un lugar habitable para los humanos. Para los humanos, que somos la especie más delicada, nosotros somos muy delicados. Usted analiza cualquier animal en la selva y el animal está perfectamente adaptado. Uno se va para la selva y yo creo que en 2 noches ya está listo. Sí, Juan Santiago, yo no sé cuántos restaurantes amazónicos habrá o de la cultura indígena habrá en nuestra ciudad de Medellín, pero cuéntenos cómo funciona la charla, cómo se funciona su restaurante, dónde queda. ¿Usted se trajo una indígena para acá porque estuviera en la cocina o no? ¿Usted sí que se mete allá? ¿Dónde consigue los elementos? ¿Usted va al Amazonas? ¿Cómo funciona el restaurante La Chagra? Bueno, La Chagra es una propuesta creativa. A mí no me interesa que la gente vaya a comer al restaurante. Hay muchos restaurantes donde la gente puede ir a comer. También puede ir a un supermercado y comprar comida. A mí lo que realmente me interesa de La Chagra es que la gente vaya a aprender a través de los alimentos, que vaya a tomar conciencia. La Chagra empezó como un restaurante y yo, a partir de esta necesidad que hay en el Amazonas, a partir de las problemáticas que observé a través de estos viajes, decidí transformar el proyecto y volverlo un proyecto gastronómico activista que gira en pro de la conservación del medio ambiente y las culturas. Entonces transformé mi concepto y por eso en un restaurante implementé lo de Da Vinci, que son los menús de degustación. ¿Por qué razón menús de degustación? Porque yo en el restaurante, cada que llevo un platillo o una mesa, hablo de algo acerca del Amazonas, hablo de una etnia, hablo de una costumbre, hablo de la maloca. O sea, que más que ir a comer en un restaurante, es una experiencia que se tiene cuando usted participa de ese encuentro de los comensales con la comida. Exactamente, el objetivo mío es generar conciencia. A mí que la gente aprenda sobre el Amazonas, porque lastimosamente lo que en este momento está acabando la Amazonía es el desconocimiento, porque cuando la gente no conoce, pues no aprecia, no hay un dolor. Entonces, en estos momentos la gente no conoce muy poco acerca del Amazonas. Entonces, por eso para mí la prioridad es que la gente aprenda, ¿no? Pues, igual no deja de ser un restaurante, la gente tiene que ir y la comida tiene que ser muy rica. Igual los sabores del Amazonas son totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos. ¿Y usted trae de allá todos los elementos? Yo traigo, todos no, pero sí traigo 53 productos del Amazonas. En estos momentos yo creo que en el mundo somos de los restaurantes que tenemos un portafolio más amplio de productos amazónicos. ¿Por qué razón? Porque en el Amazonas hay ciclos ecológicos. Entonces es muy difícil. Si en estos momentos ustedes van al Amazonas, apenas está terminando el invierno. Entonces en estos momentos no hay ninguna fruta. En estos momentos solamente van a encontrar yuca. Pero yo tengo un restaurante y yo no puedo decir a los comensales que en este momento solamente hay yuca. Entonces nosotros lo que hacemos es que con las comunidades indígenas coordinamos las épocas de cosecha, recolectamos, enviamos, todo me lo envían a Medellín, procesamos y almacenamos. De esta manera es como nosotros podemos ofrecer toda esta cantidad de frutas, harinas, semillas, aceites, insectos. ¿Qué tipo de qué utensilios hacen la cocina? Vidrio. En vidrio. En vidrio. El restaurante es muy ecológico. Yo soy muy hermético, me gusta ser como muy coherente con lo que digo. Entonces, esta técnica, pues algunos me la critican, otros me la aplauden, pero yo lo que hago es que, y la he enseñado en comunidades indígenas también, es simplemente lo que han hecho las abuelitas, que son las conservas. Poner en un frasco, yo utilizo panela orgánica, mezclo la pulpa de la fruta, lo pongo a calentar hasta que me forme un vacío, levanto la tapita, sello y así tengo conservas hasta por más de un año. Tengo conservas que están en perfecto estado y llevan 2 años. Y no le echas aditivos, Ningún químico. Soy el enemigo número 1 de los químicos. Y no me van a la chagra y no utilizo ningún y químico. no se dañan.
No se daña porque la panela es un conservante que hay que tener en cuenta. Temperatura y luz. Esos son los peores enemigos de los alimentos. La humedad, la temperatura y la luz, y el oxígeno. Entonces no recordarse en frascos transparentes, sino... Son frascos transparentes, pero van dentro de una caja y los meten en una bodega y la bodega es subterránea. Entonces no tiene ningún problema. Yo así almaceno aproximadamente 8 toneladas. Y no solamente para la chacra, sino para todos los restaurantes de alta cocina colombiana. Para Leonor Espinosa, para los hermanos Rauch, para Marcal, para Carmen. ¿Dónde queda el restaurante? Bueno, el restaurante queda en el sector de Provenza, en los poblados. En la última cuadra. ¿Qué hay que reservar? La chacra es como el Amazonas. Usted en el Amazonas está tranquilo, está solo, tranquilito y cuando menos piensa en la tormenta. Entonces lo mejor es reservar, porque es un restaurante que lastimosamente el 90% del público es extranjero. Entonces a veces llegan grupos de extranjeros y cerramos el restaurante. No buscamos su capacidad. Los chefs yo me imagino que tendrán un plato de preferencia. ¿Es el caso suyo, por ejemplo? Porque David sí tenía su preferencia también por algunas cositas, ¿no? A mí me encantan los confitados. No son muy colombianos, pero me encantan los confitados. Me habías dicho ahora que hiciéramos énfasis en las chacras. Ah, bueno, sí, claro. Que profundizáramos un poco en la forma como funcionaban las chacras. Bueno, la chacra es muy interesante. ¿Por qué razón? Hoy en día uno ve muchas tendencias, entonces dicen que uno escucha medios de comunicación animalistas, que los conservacionistas, una cosa y la otra, los veganos, pero uno siempre debe estudiar muy bien los modelos o lo que va a creer o lo que va a seguir, porque en estos momentos hay muchos sistemas de cultivo que uno para qué va a ser vegano si todos los productos que están consumiendo vienen de un monocultivo y para desarrollar ese monocultivo tuvieron que talar toda una selva, tuvieron que acabar con toda la fauna, con toda la flora, entonces mejor no sea vegano, mejor sea carnívoro. Entonces el sistema de chacra es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque es amigable con el medio ambiente. Los indígenas en la antigüedad se trasladaban cada periodo, tenían unos periodos de 10 o 20 años y ya cuando hacían sus chacras y consideraban que la tierra ya estaba sobreexplotada, ya habían extraído todos los minerales, entonces ellos migraban y se iban para otro lugar, así dejaban descansar la selva, al igual que la parte del río donde estaba la comunidad indígena. Entonces, por donde la veamos, la chacra es un sistema de policultivo muy amigable con el medio ambiente. Y ellos ya tienen, pues no sé exactamente cómo funciona, pero ellos la ubicación de las plantas la hacen de manera que entre las plantas se ayuden para no tener que utilizar agroquímicos. Ellos ya llevan miles de años pues, de conocimiento y de sabiduría. Yo no les sabría decir puntualmente cuáles son esos tipos de plantas que ellos utilizan para que las plagas no se consuman, por ejemplo los árboles frutales. Yo sé que ellos protegen mucho con la yuca brava, porque la yuca, la base de la alimentación de ellos es la yuca brava, que es una variedad de yuca que hay en el Amazonas que es venenosa, es una yuca amarilla que tiene altos contenidos de cianuro. Entonces esa yuca cuando está cruda no la puede consumir nadie porque se envenena. Entonces yo sé que con la yuca brava ellos impiden que estas plagas o que los animales se consuman las plantas frutales y frutos árboles. En su chapa, en su restaurante, usted es el que cocina, usted no tiene ya un cocinero o una cocinera, usted es el que hace las cosas. Yo de la chacra estuve retirado prácticamente un año porque estuve muy enfermo de la cocina. En estos momentos estoy retomando la cocina porque estoy aquí, ahora sí. Tuve una alergia, soy alérgico al pescado. Soy alérgico al pescado y yo cuando comencé con la chacra, como buen paisa yo no consumía pescado, yo consumía mucha carne de cerdo, de res, y cuando comencé con la chacra empecé a consumir mucho pescado y eso casi me mata.
el año pasado casi me mato. Me empezó a enfermar porque tenía una alergia y yo llegué a un momento en el que solamente comía pescado, el desayuno, el almuerzo y la comida era alergia. Entonces esto me empezó a generar una esofagititis, pero grado de casi nada cáncer, entonces pues lastimosamente somos alérgicos al pescado, pero bueno, ahí seguimos consumiendo pollo y cerdo. ¿Y cuáles son los animales de monte? Animales de monte, pues se consideran animales de monte todos los que están en la selva. En la selva hay toda una variedad de una familia de roedores, que es una familia bien grande. Están también las serpientes, los monos. ¿Y eso comen allá? Sí. Pero en la antigüedad, en estos momentos, a las comunidades indígenas se les hace la invitación a que no consuman. Eso es una lástima. A mí, yo estoy de acuerdo con que los indígenas coman carne de monte, porque es que esa fue su cultura y lo han hecho por miles de años. Lastimosamente, gracias a lo que hemos hecho nosotros, pues ya no la pueden consumir. Gracias al tráfico, a la deforestación, a todo esto, ya todas las especies, casi todas se encuentran en peligro de extinción. ¿Te quería contar? Sí, señor. Sí, yo quiero, nosotros queremos ir a un restaurante, pero antes de ir, ¿cuál es la proteína del restaurante? Bueno, ¿Cuál nosotros, es de proteína de la Amazonas? sí, nosotros, cuando comencé con el proyecto, yo le compraba el pescado a las comunidades indígenas. Pero bueno, por una parte es muy complejo porque el pescado sí es muy delicado. Entonces en muchas oportunidades llegaba el pescado en estado de descomposición. Entonces yo cuando comencé con la sierra perdí mucha plata, yo me quebré 2 veces. Entonces pues definitivamente desistí de seguirle comprando pescado a las comunidades indígenas. Una parte por eso, por las cadenas de frío, porque llegaba en mal estado. Otra parte por un tema de salud. En estos momentos el Amazonas está muy contaminado con mercurio, entonces yo ya evito comprar lastimosamente, porque qué rico comer pescado de río. Entonces ya el pescado que compro es de cultivo. Y por otra parte, por ese tema de la conservación, porque en estos momentos la pesca en el Amazonas ha disminuido más del 50%. El Amazonas en estos momentos está en un estado crítico. Entonces, en estos momentos estamos trabajando principalmente con pirarucú. El pirarucú puede ser una especie que estaba en peligro de extinción. Afortunadamente, en estos momentos ya se cultiva tanto que me atrevo a decir que el pirarucú no se va a extinguir. ¿Y otro tipo de proteínas aparte del pescado? Pescado, pirarucú y cerdo. No trabajamos con carne de res porque el restaurante es activista. Y en estos momentos, pues lastimosamente, la ganadería está acabando con un muy buen porcentaje del Amazonas. ¿Y aves? Aves no. Aves no, porque todas las aves del Amazonas todas están en peligro. ¿Cómo se llama la gallina? Ya no hay gallinas. Las gallinas se fueron introducidas, pero no hacen parte pues, de... Pero sí, hay muchas aves, en el Amazonas hay muchas aves, esa es parte de la gastronomía. Y en estos momentos hay pollos, que han llevado pollos pero es algo nuevo, es algo contemporáneo. Pero es que tú hablas mucho de lo ancestral, Sí, pero pues dentro de la propuesta gastronómica mía no tendría mucho valor. Yo prefiero... El cerdo sí lo estoy utilizando, porque en el Amazonas hay muchas variedades de cerdos salvajes. Pero el pollo no. ¿Por qué la ganadería estaba? Porque para hacer ganadería hay que deforestar. Hay que deforestar para que sembrar pasto. Imagínate, quitar toda una hectárea. Por cada cabeza de res, que es una hectárea de selva virgen que hay que talar. Y te iba a preguntar, cuando estás cocinando, yo lo digo por experiencia, cuando me meto a la cocina a uno le provoca estar haciendo cualquier cosa, le voy a echar a este pollo, le voy a echar una cucharada de maple, o le voy a echar una copita de brandy, vos conversar mucho con vos mismo y decir, voy a hacer este ensayo, voy a echarle este picante o este azafrán a esta vaina, o vos sos muy riguroso en respetar mucho, digamos, las fórmulas y las proporciones de los cocineros.
No, yo cuando comencé con la chagra hacía cocina indígena. Y ahí fue cuando me quebré. Porque uno tiene que ser muy consciente de que estamos en Medellín o en cualquier otra ciudad y no estamos en el Amazonas. Entonces que hay que hacer la... Y uno se tiene que adaptar al mercado. Es muy interesante que hice esa pregunta, porque yo era muy cerrado, yo era muy hermético con ese concepto y yo decía, no, esto es el patrimonio cultural de la humanidad, esta receta hay que respetarla, pero iban los comensales y dejaban los platos. Entonces, detrás de la chagra creo que hay algo más importante y es el mensaje que se lleva. Entonces, si la comida no le gusta a los comensales, pues sencillamente la gente no va a la chagra y la gente no va a escuchar este mensaje tan bonito que nosotros estamos transmitiendo a través de los sabores del Amazonas. Los chefs tienen un plato preferido cada uno, por ejemplo, usted tiene el suyo. Es para cuando yo vaya al restaurante, yo le digo que pedirle el que le gusta a usted. Bueno, hay menús de degustación. En estos momentos hay un menú de degustación que me parece muy interesante. Se llama AMA. AMA significa hermano. Y pues este tiene varios platos que me parecen muy interesantes. Tiene un tiradito que puede que no sea lo más amazónico, pero es con productos amazónicos. Con chontaduro, pirarucú, mambe. Tiene otro platico que es el pirarucú confitado con un puré de tubérculos, una espuma de tucuquí, vegetales rostizados. Hay varios platos que son interesantes. Perdón. ¿Qué es lo que es el tucupí? El tucupí, bueno, el tucupí hay muchas variedades, dependiendo de la etnia, pues depende de su preparación. Pero como tal, el tucupí es el líquido o el extracto de la yuca brava, cuando están haciendo la fariña. La fariña es la base de la alimentación de los indígenas, es como hablar de maíz en Antioquia, es como hablar de la arepa en Antioquia. La fariña es una harina gruesa que se elabora a partir de la yuca brava. Y cuando están elaborando la yuca brava, tienen que meterla al tipití, al cebucán, que es como un exprimidor ancestral, y cuando meten esta masa sale un líquido, y ese líquido es el tucupí. Hay diferentes tipos de tucupí, amarillo, blanco, negro, hay de masa, hay de veneno, hay muchas variedades de tucupí, pero el tucupí como tal es eso. Luego los indígenas, dependiendo de la etnia, le ponen diferentes tipos de ingredientes. Hay unos que le ponen ajíes, hay otros que le ponen carne de monte, pescado, insectos, hierbas. Pero el tucupí es el jugo de la yuca brava. La gente joven va al restaurante. Sí, claro. O no le gusta una hamburguesa. No, hay gente joven que en estos momentos cree en el cambio climático, hay gente, sí, en estos momentos nos la estamos tomando muy en serio, porque es un problema para nosotros. Tenemos que creer que no todo está perdido. Sí, no, exactamente, falta mucho por hacer. Juan, a futuro, cuéntanos para dónde va tu restaurante, pensar en entrar en una sucursal, seguir afianzado en él, que está yendo bien, que sigue para adelante, porque también estaba pensando que esa experiencia, ese conocimiento que tenés, lo debes plasmar y dejarlo para la historia y hacerlo en un libro, y estoy seguro que le gustará tenerlo a mucha gente. Claro que sí. Bueno, lo que tengo planeado en estos momentos es, tengo ganas de llevar la chagra a Europa. ¿Por qué razón? Porque he detectado que los comensales europeos son los más interesados en el Amazonas. Y en estos momentos, pues a mí me encantaría quedarme solamente en Medellín. Pero yo creo que a través de mi cocina yo puedo llevar ese mensaje de conservación a muchos países en el mundo. Y hay países que apoyan mucho el Amazonas, como Alemania, Suiza, Francia, Bélgica. Están muy preocupados por todo lo que está pasando en el Amazonas. Entonces a mí me encantaría ir a esos países y de pronto poner la chagra allá. Creo que sería muy exitoso. Le voy a dar una idea. ¿Me tienes socio? A través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, excelente. La Oficina de Asuntos Culturales de la Cancillería, yo estoy casi seguro que le interesaría al canciller
que ahora Carlos Luis Trujillo, lo conozco personalmente y sé que esa historia, ese cuento le podría interesar y llevarte a vos como conferencista y reunido con chefs de allá, me pareció muy interesante. Claro. Perdón, yo voy a preguntar algo. Sí, yo quiero preguntar lo siguiente. Uno como empresario y como formador de administración de empresas, cuando uno crea un negocio, más que crear un negocio, crea un ecosistema. Me pregunto yo, ¿qué tipo de negocio de Juan es un negocio que implica los medios de manera que no dependa solamente de él? Decía al principio que cuando llegan los comensales, él saca el tiempo para, aparte de la gastronomía que vende, saca ese acompañamiento de conocimiento que se comparte y eso le da más sabor al plato. ¿Cierto? Entonces, mañana cuando estemos en Europa, que Juan vaya para Europa, ¿qué mensaje te da el restaurante acá? O sea, esa multiplicación de conocimiento que te decías ahora, has planeado dejarlo plasmado, reproducido en otros empleados, en otros socios, y creo que es importante. Es que es tan puntual, tan interesante, tan lleno de verdad lo que hace con Santiago, pero uno lo ve, digamos, como tan solitario, que no sería justo que ese conocimiento se quedara solo en él. Entonces, cuando uno esté, pues no va a ser feliz. Tienes toda la razón. Ahí tienes toda la razón, pero afortunadamente en estos momentos en el restaurante tenemos un muy buen equipo de trabajo. Por lo menos en el servicio, las personas están muy bien capacitadas. Incluso el próximo año los voy a llevar al Amazonas, que lastimosamente, pues del equipo de trabajo solamente lleva 2 personas, sino que es costoso llevarlo hasta el Amazonas. Pero sí es muy importante eso, que esté muy bien Como capacitado. empresario, tienes que tener un celo un celo profesional, un celo empresarial, que es una inversión de mucha historia, de mucho tiempo. Aprender a multiplicar, porque si no todo el mundo se enfoca al mismo tema y entonces ni dónde se queda. Claro que sí, totalmente. Vean, para que vayamos terminando, yo quiero decir varias cosas. Uno, agradecerles la atención que han tenido con esta charla. Yo creo que ya espero que les haya parecido interesante y no la hagamos más extensa para que haya otras conferencias después y vengan con gusto. Yo no sé si las niñas que hay acá quisieran preguntar alguna cosa, si se les ha ocurrido alguna pregunta, o cualquier persona que se tiene alguna pregunta, por favor, háganla. Cualquier cosa que tenga uno como inquietud, estoy casi seguro que nos sirve de aclaración a los demás. Sí, señor. En los años ancestrales uno esperaría encontrar investigación en la selva y por ejemplo ensayar esta maquita que puede hacer, con esto que puede pasar. Si eventualmente encuentran plantas venenosas, ¿qué proceso le hacen como para incluirlo o para excluirlo de la cocina nativa o qué se hace al respecto? Ese fue un proceso muy interesante. Eso fue ensayo y error. No sé cuántos indígenas se tuvieron que morir para darse cuenta que, por ejemplo, la yuca brava era venenosa y que antes de consumirla tenían que ponerla a fermentar y luego darle una cocción para inactivar ese veneno. Pero la cocina indígena es muy interesante por esto, porque ha sido de supervivencia, de ensayo, de error y de adaptación. Muy interesante la... Nos empezabas a contar de quién prepara en la cocina ancestral los alimentos, de los alimentos del ritual, que era un nombre, pero realmente es la mujer quien cocina Las con mujeres, sí. tradición. Y mi pregunta es, ¿qué utensilios y cómo? ¿Es subterráneo, entierran la comida? ¿O cómo es la forma de preparación? Bueno, ¿Qué utensilios utilizan? ellos a veces entierran la comida, pero no lo particular. Normalmente lo ponen sobre las brasas o lo ahuman. Ellos utilizan mucho los ahumados. ¿Por qué razón? Porque las presas normalmente en la selva son grandes, entonces ellos necesitan prolongar la vida de sus alimentos y por eso los ahuman. O los moquean, también se conoce como el término moqueado, pescado, que es el ahumado, dentro de la hoja de biao.
No solamente la hoja de eva, hay 70 tipos de hojas que utilizaban ellos. Hay muchas técnicas de cocción. Hay otra técnica que es muy interesante, que es para conservar los alimentos. Las masas, por ejemplo, de frutas, de chontaduro, de aguaje, la de yuca, las envolvían en hojas y las enterraban, así se conservaban, no se dañaban. Ellas enterran la masa de chontaduro y luego hacen la chicha. No sé qué proceso químico hay detrás de eso. ¿Algo que ver con los huertos de Huila? ¿Algo? No sé, así no te sé decir. Unas masas para los otros como Vamos. de esta agricultura son las masas muy insaboras, pero son unos trozos de masa que envuelven en hojas y dejan como fermentar. Ah, bueno, entonces sí. ¿Es algo así? Sí. A eso no le meten relleno con el tamal. No, son masas solas. Son masas solas y después de esto hacen preparaciones con ellas. Chichas, también guarniciones. Pues él es Juan Santiago Gallego Mejía, este hombre amazónico que se ha metido, que como Leonardo da Vinci tuvo la curiosidad. Leonardo da Vinci cuando estaba pequeño era obsesionado con las cosas de la flora, de la fauna y del paisaje. Agradecemos mucho al Colegio de la Enseñanza que nos ha presentado este recinto para hacer esta conversación, en este conversatorio con ustedes, esta charla, a la Universidad Pontificia Bolivariana con este gran programa de la Escuela de Verano dedicado en esta oportunidad a los saberes ancestrales. Y qué buena conversación hemos tenido con Juan Santiago sobre los saberes ancestrales a partir de la gastronomía. Yo quiero un aplauso para él. Buenas noches. Pues ya que lo acaba de decir Jota, agradecer a Juan Santiago y a él también por apoyarnos en esta iniciativa que con el Colegio La Enseñanza y la UPB hemos desarrollado dentro del marco de Escuela de Verano Saberes UPB Da Vinci 500. Y parte de este ejercicio lo ha servido como preámbulo a lo que va a vivir la ciudad y el país a partir del próximo martes en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el Polideportivo. Vamos a tener la exposición Da Vinci. Seguramente nos han visto mucho en prensa con la programación de lo que vamos a realizar. Y una invitación muy especial al colegio, que ha sido un aliado natural en este ejercicio, y estas charlas que hemos tenido en el marco de saberes ancestrales que empezaron el pasado mes de mayo. Pues digamos, hoy podemos estar hablando de ir cerrando el ciclo de las charlas, porque ya próximamente vendría la exposición que vamos a tener acá en la Casa Fundacional Madre, ¿cierto? Sobre los saberes ancestrales. Entonces es una apuesta que continúa ese ejercicio que iniciamos el próximo martes en el Polideportivo. ¿Qué van a encontrar en la exposición Da Vinci 500? Esta es una iniciativa que desde el año pasado la universidad asume como parte de la vinculación a la red internacional de homenajes que hay a este genio universal. Hoy lo que estamos haciendo es traer a Leonardo da Vinci al presente, pero con esa proyección de futuro, y es así como con profesionales de la universidad y en una alianza muy fuerte con el Museo Leonardo vamos a abrir la exposición del próximo martes. ¿Qué vamos a encontrar? Modelos leonardescos físicos, es decir, reproducciones del león mecánico, el carro campana, la ciudad ideal, el puente oscilante, los sólidos y poliedros de Leonardo da Vinci, hechos por nuestro talento regional, es decir, por egresados, por estudiantes y profesores de la universidad, con el acompañamiento, como lo decía, de Mario Tadei, el director científico y curador del Museo Leonardo Andrés. Mario llega el próximo sábado, va a estar con nosotros en la ciudad durante toda la semana, y el martes va a ser el encargado de abrir la exposición con una conferencia sobre Leonardo 500 años después, científico y artista. Vamos a tener también el martes, después de esto, o antes mejor, la premiación de los concursos. Vale decir que el colegio participó en el concurso intercolegiado de Leonardo da Vinci. Nosotros invitamos a los chicos y a los niños y niñas de las distintas instituciones educativas, públicas y privadas, no solo de Medellín, sino de aquellas ciudades donde la universidad tiene presencia: Palmira, Bucaramanga, Montería y Bogotá,
Y hoy precisamente hicimos la evaluación de los concursos, tenemos ganadores, esperemos que haya buenas noticias para el Colegio de la Enseñanza. Con la participación que tuvo, hicimos 2 categorías, participaron los chicos de sexto, las niñas de sexto a octavo grado para el caso del colegio, y una segunda categoría, los jóvenes de noveno a undécimo. Y la invitación era hacer un juego, un juguete basados en la inspiración de Leonardo da Vinci. Tuvimos 14 proyectos y de verdad es rico ver cómo los jóvenes hoy se interesan, siguen interesados. Un poco lo que decía Santiago, van a su restaurante de jóvenes porque están comprometidos. Los chicos hoy, los centennials y los millennials tienen una característica, es que tienen un compromiso con el ambiente, con el planeta, y están muy sensibles a este tema. Entonces vamos a premiar los concursos el próximo martes en el acto inaugural, pues luego tendremos la conferencia de Marita Day, tendremos luego un concierto de Mauricio Mejía con un concierto a 5 pianos, y vamos a cerrar con la apertura de la exposición Da Vinci en primicia para quienes nos van a acompañar el martes. Eso es a partir de las 4 de la tarde en Bolivariana. La exposición la vamos a tener abierta del 16 de julio al 16 de agosto, un mes en el que propios y extraños. Ustedes saben que Medellín en esta época es escenario de Feria de Flores, Colombia Moda, hoy está finalizando la Cumbre de Alcaldes. O sea, Medellín se ha vuelto un destino internacional importante. Y nosotros desde Bolivariana queremos contribuir a esos espacios de ciudad que la vuelven mucho más atractiva. Vamos a ofrecerle a las instituciones educativas un programa de salidas pedagógicas para que conozcan esta exposición Da Vinci 500, para que se acerquen a este legado de Leonardo da Vinci, y cerraremos con una charla donde armaremos el ala de vuelo de Leonardo da Vinci. Hemos dispuesto un coleccionable para que los chicos se familiaricen con esto, los jóvenes. Y el 22 de julio tendremos una charla todo el día con 4 conferencistas. Traemos a un profesor del Instituto de Astrobiología integrado a la NASA, es un profesor de astronomía que tiene una mirada de la educación acorde con lo que necesitan los jóvenes hoy. Dice que los maestros tienen que reflexionar bastante sobre sus pedagogías, sus didácticas, porque los chicos nos están exigiendo modelos distintos de aprendizaje. Entonces lo vamos a poner el 22 de julio y va a estar acompañado de Catalina Bustillo, una arquitecta que trabaja sobre el tema de biomimesis, que es la naturaleza con inspiración para la ciencia, la tecnología y la innovación. Tendremos a Jorge Reynolds, el cardiólogo, y finalizaremos con Francisco Restrepo, un ingeniero gran conocedor de Leonardo da Vinci, quien en nuestra exposición Da Vinci 500 tiene su colección de aviones y cohetes inspirados en lo que hizo Leonardo da Vinci con el Ara de Oro. Este es un programa bastante interesante que llega a cerrar con la apertura de la exposición de saberes ancestrales que se hará en el colegio. Están todos cordialmente invitados, la información la encuentran en la página de la UPB y allí podrán identificar cómo acceder a los distintos eventos. La mayoría son gratuitos, algunos tienen una costo de entrada que se adquieren en la tiquetera, tanto en en instalaciones físicas o en la página. La tiquetera tiene la venta de la boletería para la actividad del martes, la exposición y la actividad del 22 de julio. Queremos agradecer la alianza fuerte que tuvimos con el Colegio de la Enseñanza, seguro de que esa conexión universidad-colegio tiene que seguirse afianzando, porque pues nosotros recibimos a los estudiantes que los colegios forman, y para nosotros es importante hacer ese complemento de lo que es la educación previa a la universidad. Muchas gracias.